Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo y sobre todo, con esas parejas que nos roban el corazón. ¿Están listos para una dosis de drama, emoción y, quién sabe, tal vez un poquito de esperanza? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos en vilo, una pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, y que luego, bueno, digamos que la realidad a veces golpea más fuerte que la ficción. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos nombres que resuenan en nuestros oídos como una dulce melodía, o tal vez como una balada melancólica, dependiendo de cómo miremos la historia. Porque, admitámoslo, su romance fue un torbellino, un fuego artificial que iluminó el cielo y luego se desvaneció dejando tras de sí un regusto agridulce. Pero ¿qué pasaría si les dijera que hay rumores, susurros en el aire, indicios de que podría haber una chispa de reconciliación? ¿Están listos para explorar esta posibilidad juntos? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura de especulaciones y análisis, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí o incluso si son de los que nos siguen desde hace tiempo pero aún no le han dado al botón de suscribirse, háganlo ahora mismo. No se arrepentirán. Tendrán acceso a las últimas noticias, los chismes más jugosos y por supuesto, análisis profundos como el que vamos a hacer hoy. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete, el posible, el hipotético, el quizás, reencuentro explosivo de Kerem y Hande. Recordemos un poco para poner las cosas en contexto cómo surgió esta historia de amor. Fue en el set de Sen Kalkapm, esa comedia romántica que nos enganchó a todos, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada roce de manos, con cada diálogo ingenioso. La química entre Kerem y Hande era palpable, trascendía la pantalla. Era evidente que lo que sentían iba más allá de una simple relación profesional. Y para nuestra alegría, esa química se convirtió en realidad. Anunciaron su relación y de repente teníamos a la pareja perfecta, el ejemplo de que los cuentos de hadas sí existen, al menos en la vida real. Durante un tiempo, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas. Era la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración de todos. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron creer en el poder del amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a tu alma gemela. Pero, como suele suceder, la felicidad no dura para siempre. Y de forma inesperada, como un jarro de agua fría, llegó la noticia de su ruptura. Las razones, como siempre, se mantuvieron en la más estricta intimidad. Rumores iban y venían, especulaciones de todo tipo inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Que si diferencias irreconciliables, que si presión mediática, que si terceras personas. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Lo que sí sabíamos era que la pareja que tanto amábamos ya no existía. Y admitámoslo, muchos de nosotros nos sentimos un poquito desilusionados, un poquito tristes. Porque en el fondo, todos queríamos que su historia tuviera un final feliz. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado. Hande se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando que es mucho más que un simple galán de telenovela. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de los rumores se ha confirmado de manera oficial. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de señales, de pequeños detalles, que han hecho que muchos fans comiencen a soñar con una posible reconciliación. No hay nada confirmado, insisto, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Empecemos por las coincidencias. Han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque no juntos, al menos no oficialmente. ¿Pero creen en las casualidades? ¿Creen que es pura coincidencia que dos personas que estuvieron tan unidas de repente frecuenten los mismos círculos? Yo personalmente no lo creo. Luego están las redes sociales. Como saben, las redes sociales son un campo minado, pero también una fuente inagotable de información. Algunos fans han notado que tanto Hande como Kerem han estado dando me gusta a publicaciones relacionadas con Sen Kalkapm, o a comentarios que hablan de su relación. Pequeños gestos, sí, pero gestos que podrían indicar que aún hay algo, que el recuerdo de lo que vivieron sigue presente.
Y no solo eso, sino que usuarios con cuentas falsas han notado que Ande ha comenzado a seguir nuevamente a amigos y familiares de Kerem, lo cual es un movimiento muy estratégico si lo pensamos bien. Estará intentando acercarse a él a través de su círculo cercano. Solo ella lo sabe. Pero lo que realmente ha encendido la llama de la esperanza es un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos días. Se dice que estarían considerando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Sí, lo que oyen. Al parecer, hay un proyecto en marcha, una nueva serie o película, en la que ambos podrían ser los protagonistas. Imagínense la bomba. Sería un auténtico fenómeno, un evento mediático de proporciones gigantescas. Y lo más importante, sería la oportunidad perfecta para que ambos se reconecten, para que revivan la magia que los unió. Ahora bien, seamos realistas. Esto es solo un rumor. No hay nada confirmado. Podría ser simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y de atraer la atención de los medios. Las productoras saben del poder de esta pareja, y si logran reunirlos se aseguran el éxito. Incluso se habla de ofertas millonarias que estarían sobre la mesa. O podría ser algo más profundo, algo más significativo. Solo el tiempo lo dirá. Pero, mientras tanto, no podemos evitar soñar con la posibilidad de verlos juntos nuevamente, de verlos enamorados, de verlos felices. Además, el público clama por su regreso. Los fans no han dejado de enviar mensajes a ambos artistas pidiendo que se den una segunda oportunidad, y la presión mediática también juega un papel importante. Pero, ¿qué obstáculos podrían impedir esta reconciliación? Primero, el tiempo. Ambos son profesionales muy ocupados con agendas apretadas. Coordinar sus horarios para un proyecto conjunto podría ser un desafío logístico. Segundo, el ego. Las rupturas suelen dejar heridas, y el orgullo puede ser un obstáculo difícil de superar. ¿Estarán dispuestos a dejar de lado sus diferencias y a trabajar juntos profesionalmente, incluso si eso significa revivir viejos sentimientos? Tercero, el miedo. El miedo a volver a sufrir, el miedo a que las cosas no funcionen, el miedo a decepcionar a los fans. Todos estos miedos pueden ser paralizantes. A pesar de estos obstáculos, hay razones para ser optimistas. La principal, la química innegable que existe entre ellos. Esa chispa que vimos en Senkalkam no se puede fingir. Y si los rumores son ciertos, y están considerando trabajar juntos nuevamente, significa que al menos están dispuestos a explorar la posibilidad de una reconciliación. Además, ambos han madurado desde su ruptura. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales. Esto podría ser clave para construir una relación más sólida y duradera. Otro factor importante es el apoyo incondicional de sus fans. La comunidad Anker, como se les conoce cariñosamente, ha sido incansable en su defensa de la pareja. Han organizado campañas en redes sociales, han enviado mensajes de apoyo a ambos artistas y han mantenido viva la esperanza de una reconciliación. Este apoyo puede ser un gran aliciente para Kerem y Ande, quienes saben que cuentan con el cariño y el respaldo de millones de personas en todo el mundo. Y no olvidemos que los fans también son consumidores. Si la pareja decide volver a trabajar junta, se aseguran un éxito rotundo en taquilla y en reproducciones. Pero ¿cómo sería este posible reencuentro? ¿Sería un camino de rosas o estaría lleno de obstáculos? Lo más probable es que sea una combinación de ambas cosas. Al principio seguramente habrá tensión, incomodidad y nerviosismo. Tendrán que volver a conocerse, a establecer límites y a encontrar un terreno común. Pero también habrá momentos de complicidad, de risas y de nostalgia. Recordarán los buenos momentos que vivieron juntos, revivirán la magia que los unió y se darán cuenta de que, a pesar de todo, aún hay algo especial entre ellos. Si logran superar los obstáculos iniciales, podrían construir una relación aún más fuerte y duradera que la que tuvieron antes. Habrán aprendido de sus errores, sabrán lo que quieren y lo que no quieren, y estarán más preparados para afrontar los desafíos que se presenten en el futuro. Además, el hecho de trabajar juntos en un proyecto común les permitirá pasar tiempo juntos, conocerse mejor y fortalecer su vínculo. Porque al final, eso es lo que todos queremos. Queremos creer en el amor, queremos creer en las segundas oportunidades, queremos creer que las historias de cuento de hadas pueden tener un final feliz, incluso después de un tropiezo.
Y la historia de Kerem y Ande, con todos sus altibajos, con todos sus momentos de alegría y de tristeza, es una historia que nos ha tocado el corazón, una historia que nos ha hecho creer en la magia del amor. Y como diría una buena abuela, donde hubo fuego, cenizas quedan. Así que no perdamos la esperanza, porque en el amor, todo es posible. Y quién sabe, quizás dentro de poco estemos celebrando el reencuentro de esta pareja que tanto amamos. Y aunque no sepamos qué deparará el futuro, aunque no tengamos la certeza de si realmente habrá un reencuentro explosivo, una cosa es segura, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada señal, a cada rumor, con la esperanza de que algún día podamos decir, sí, lo lograron. El amor triunfó. Y mientras tanto seguiremos alimentando la llama de la esperanza, compartiendo nuestras opiniones y especulaciones en las redes sociales y en este canal. Porque al final, lo que importa es mantener viva la ilusión y creer en el poder del amor. Y no olvidemos que el chismorreo también es parte de la diversión. En resumen, hemos explorado el posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel tras su ruptura, analizando los rumores, las coincidencias y las señales que apuntan a una posible reconciliación. Hemos recordado su historia de amor, desde el inicio en Senkalkam hasta su inesperada separación, y hemos compartido la esperanza de que puedan volver a estar juntos. Hemos considerado los obstáculos que podrían impedir este reencuentro, así como las razones para ser optimistas. Y hemos imaginado cómo sería este posible reencuentro, lleno de desafíos y oportunidades. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dejado con una sonrisa en el rostro y con una pizca de esperanza en el corazón. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Creen que su historia tiene un final feliz escrito? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me muero por leer sus opiniones y compartir este debate con todos ustedes. Además, cuéntenme qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos. ¿Una comedia romántica, un drama, una película de acción? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor.